Vamos a resolver otro ejercicio donde también me están pidiendo calcular el valor de una constante, con la única diferencia de que ahora esa constante está ubicada en otra posición. Acuérdense que en el primer ejercicio de este tipo que vimos, la constante estaba ubicada como abscisa de un punto. Posteriormente la constante formaba parte de los coeficientes de los términos lineal en X y los términos lineal en Y de la forma general de la recta. En el siguiente ejercicio ocurrió lo mismo, solamente que aquí ya teníamos una constante elevada al cuadrado y eso nos llevó a realizar una factorización para completar el trinomio cuadrado perfecto para realizar una factorización. Pero ahora resulta que la K forma parte del término independiente. Aquí ya está cambiando. Entonces la constante que podemos calcular para que se ajuste a las condiciones que me están pidiendo en el ejercicio, pues pueden cambiar. Solamente hay que ver cuál es el concepto asociado. En este caso me mencionan que la distancia del punto a la recta. Entonces esa parte de la oración que está en el ejercicio me da pauta para saber cuál es la fórmula que voy a utilizar. Entonces en este caso lo que vamos a utilizar es precisamente directamente la fórmula de la distancia de un punto a una recta. La fórmula, ya habíamos visto que primero vamos a plantear la fórmula para saber exactamente qué es lo que voy a sustituir y dónde lo voy a sustituir, así evito alguna imprecisión. Entonces al plantear la fórmula sabemos que debemos describir la distancia del punto, que en este caso es el punto P, a la recta que me están dando, que la podemos llamar recta L. Sabemos que la fórmula es el valor absoluto de una división, donde es el coeficiente del término lineal en la forma general de la recta, multiplicado por la abscisa del punto al que queremos la distancia, que en este caso es el punto P, más el coeficiente del término lineal en la forma general de la recta, que va a ser multiplicado por la ordenada del punto al que queremos la distancia, que es el punto P, más el término independiente, que en este caso es la constante que yo debo de calcular. Cerramos las barras de valor absoluto y sabemos que es dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente del término lineal en la forma general de la recta al cuadrado, más el coeficiente del término lineal de la variable y en la forma general de la recta. Una vez que ya planteamos la fórmula, realizamos la sustitución. Sabemos que sustituir solamente es reemplazar. Y entonces, cuando leemos el ejercicio, mencionan que es igual a 5 unidades. La distancia del punto a la recta es 5 unidades. Y por lo mismo, en el momento que vamos a reemplazar, reemplazamos esta distancia que ya la conocemos. Y esa distancia es de 5. Igual, valor absoluto. Empezamos a sustituir los coeficientes. El primer coeficiente es el 8. Forma general de la recta, multiplicado por la abscisa, que es un 2, más el coeficiente que observo que es un 7, en la forma general de la recta, multiplicada por la ordenada, que observamos que es un menos 3, más la K, que precisamente es la constante que a mí que quiero calcular. Entonces aquí simplemente agrego la K, valor absoluto, y aquí voy a escribir la raíz cuadrada del coeficiente del término lineal elevado al cuadrado, que es un 8 al cuadrado, más el coeficiente del término lineal de la variable y elevado al cuadrado. Ya que realizamos la sustitución, debemos observar qué es lo que tengo después de realizar la sustitución para tomar decisiones de qué es lo que debo de hacer. Por lo tanto, comenzamos con jerarquía de operaciones, y la jerarquía de operaciones me permite que empiece a observar las operaciones que están en el numerador, porque sabemos que la raya de fracciones son paréntesis. Por eso primero debo de observar las operaciones que están en el numerador. En el numerador tengo una multiplicación, que también es ley de signos, y tengo otra. Entonces esa multiplicación pues va ligada a los signos, y al realizar la multiplicación, entonces en el miembro izquierdo sigue quedando el 5 porque ahí no hay ninguna operación. Las barras de valor absoluto siguen existiendo. Aquí me da por resultado un más 16, luego me da por resultado un menos 21, luego la constante que no puedo hacer nada, otra cosa, y aquí en el denominador observo que tengo que elevar el número al cuadrado. Por lo mismo, el otro concepto que debo de agregar es entonces la definición de potencia, que sabemos que es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como esté indicado en el exponente. Por lo tanto, aquí me da un 64, aquí me da un 49, y como ya sé que es un 64 y un 49, pues de una vez observo que los dos son positivos y puedo aplicar ley de la suma.
La ley de la suma me menciona que dejo el signo que predomina, que en este caso es el positivo, hago la suma, 4 más 9 es un 13 y 7 más 4 es un 11, y con eso ya tengo el resultado de esos dos conceptos aplicados. 13, 1, 7, 11. Ok, cerramos las barras de valor absoluto. Y entonces observo que otra vez necesitamos comenzar con jerarquía de operaciones para tomar la decisión de cuál es la operación que voy a realizar primero. Me doy cuenta que aquí hay dos números con diferente signo, por lo tanto vamos a aplicar la ley de la resta, y si aplicamos la ley de la resta, se va a dejar el signo más grande, que es el negativo, y se va a hacer la resta entre el 16 y el 21, por lo tanto me da un menos 5. Como va a ser un número negativo, lo que podemos hacer es escribir primero la variable que es k, luego el menos 5 para que se vea propiamente la resta, y lo dividimos entre la raíz cuadrada de 113. Acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto debe conservar el no estar tan alejado, porque si no ya no está cubriendo a los números, que en este caso es 113 y 113 es el radicando. Volvemos a escribir las barras de valor absoluto y sabemos que esto es 5. Ahora bien, tenemos que observar lo que hay aquí para decidir qué es lo que debemos de hacer. Después de observar, me doy cuenta que nuevamente necesito comenzar con jerarquía de operaciones, y esa jerarquía de operaciones, cuando observo lo que tengo en el numerador, tengo que irme al concepto de términos semejantes para decidir si puedo o no puedo hacer la resta. Como es una variable y un número, no se puede realizar la resta, y entonces no puedo realizar operaciones en el numerador, tampoco en el denominador, porque no tiene la posibilidad de factorizarse, y entonces llego a observar las barras de valor absoluto. Y para poder quitar estas barras de valor absoluto, necesito aplicar un concepto que es el de la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad me menciona que la operación que haga en el miembro izquierdo es la misma operación que voy a hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, en el miembro izquierdo voy a elevar al cuadrado y en el miembro derecho también elevo al cuadrado. Con eso ya puedo quitar las barras de valor absoluto. La razón es debido a que esta raíz tiene un valor positivo y negativo. Sabemos que las barras de valor absoluto me mencionan que solamente debo de dejar el valor positivo. Sin embargo, cuando yo elevo al cuadrado, ya no importa si es un más 3 o un menos 3 o el número que sea. De todas maneras, al elevarlo al cuadrado, por definición de potencia, en los dos casos me va a dar positivo y el resultado es el mismo número. Esa es la razón por la cual elevar al cuadrado me permite que ya no considere el concepto de valor absoluto, donde solamente es dejar uno de los dos signos. Por lo cual, al elevar al cuadrado, sabemos que ahí debemos de aplicar la definición de potencia, que es multiplicar a la base por sí mismo tantas veces como indica el exponente, por lo cual me da un resultado que es 25. Igual, escribo la raya de fracción, me doy cuenta que las barras de valor absoluto ya no las voy a escribir, precisamente porque ya no importa que haya un positivo y un negativo, de todas maneras al cuadrado me va a dar el mismo resultado positivo, y observo que esta raíz y este cuadrado son operaciones inversas. Como son operaciones inversas, sabemos que el concepto de operación inversa es que me va a regresar al número inicial, y el número inicial en este caso pues es el radicando, donde el radicando es 113. Ahora bien, en el numerador lo que voy a tener es un binomio, y ese binomio, precisamente por la aplicación de la propiedad de la igualdad, está elevado al cuadrado. Por eso necesito aplicar el concepto de binomio al cuadrado. Y sabemos que el binomio al cuadrado pues es el cuadrado del primero, o sea, vamos a escribir una k elevado al cuadrado, menos doble producto del primero por el segundo. El doble producto implica que solamente puede multiplicar al 5, por eso es un 10, eso es del doble producto, y la k se deja escrita solamente indicando una multiplicación. Recuerden que aquí hay una multiplicación que no se puede realizar porque este es número y este es una variable, y posteriormente hay que agregar el cuadrado del segundo elemento, donde el cuadrado del segundo elemento es 25. Otra vez, una vez que ya aplicamos todos los conceptos, hay que revisar qué hacemos aquí. Lo primero que observo es que necesito ver
por jerarquía de operaciones cuál es la operación que yo hago. Al revisar todo lo que tengo en el numerador, recuerden que la raya de fracciones son paréntesis, por eso comienzo con el numerador, resulta que necesito verificar el concepto de términos semejantes y en ese momento me doy cuenta que no hay términos semejantes. Como no hay términos semejantes no puedo aplicar la ley de la suma o la ley de la resta. Tampoco puedo realizar la división y entonces paso al concepto de operación inversa, porque este 113 puede multiplicar a lo que yo tengo en el miembro izquierdo. Por lo tanto, si multiplico el 25 por el 113, indico la multiplicación porque sabemos que no podemos utilizar la calculadora. 3 por 5 me da 15, 3 por 2, 6, aquí es 7. Luego escribo el 25 de la multiplicación por 1 y escribo el otro 25 de la multiplicación por 1. Aquí tengo de suma 5, de suma 12, llevo 1, de suma 7 con el 1, 8. Y entonces aquí tengo por resultado al 2825, que es k cuadrada menos 10k más 25. Ya que aplicamos el concepto de operación inversa, reviso qué es lo que tengo aquí para tomar decisiones de qué es lo que cuáles son los conceptos que voy a aplicar en el siguiente paso. Lo primero que observo entonces es que tengo una ecuación de segundo grado y al ser una ecuación de segundo grado, el objetivo, siempre en una ecuación de segundo grado, es igualar a cero. Como debo lograr ese objetivo, me doy cuenta que esto no está igualado a cero, por lo tanto necesitamos aplicar un concepto donde ese concepto es el de operación inversa. Fíjense cómo es muy diferente el objetivo que los conceptos que debo de aplicar. Entonces el concepto es operación inversa, aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta, por lo cual me va a quedar un número negativo en el miembro derecho y eso implica que lo que voy a obtener de la ley de la resta es dejar el signo del número mayor. Acuérdense que por operación inversa aquí es una resta. Entonces comenzamos escribiendo la k cuadrada, porque la k cuadrada no tiene término semejante. También vamos a escribir menos 10k. Aquí previamente a la ley de la resta, lo que me faltó, que se me estaba pasando, es que comienzo con jerarquía de operaciones para ver cuál es la operación que voy a realizar primero. Eso me lleva a observar el concepto de términos semejantes, por lo cual no pude hacer ninguna operación y entonces ya decidí en realizar la operación inversa para llevar una secuencia adecuada de lo que les estoy explicando. Entonces, al aplicar la ley de la resta entre estos dos, me va a quedar por resultado un menos 2800 y sabemos que al hacer la operación inversa y dejar el 2825 en el miembro derecho implica que aquí debe de quedar un 0, pero sabemos que el 0 no debe de estar en el miembro izquierdo porque acostumbramos que todas las variables queden en el miembro izquierdo, por lo cual para que quede acomodado como estoy acostumbrado a hacerlo, aplicamos otro concepto que se denomina propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva sabemos que al ser dos cantidades iguales, no importa cuál escribe en el miembro izquierdo y cuál escribe en el miembro derecho, de todas maneras el concepto de igualdad continúa prevaleciendo. Entonces aquí escribo igual a 0 y ya logramos dejar el objetivo que es igualar la ecuación a 0 para poder aplicar algún concepto. Como es una ecuación de segundo grado, podemos factorizar o si no, podemos. Es un poquito más rápido completar el trinomio cuadrado perfecto porque no estamos buscando las parejas. Entonces voy a buscar el objetivo que es completar el trinomio. Para completar el trinomio sabemos que este debe de ser la unidad, lo cual ya la tenemos, no hay ningún problema. Pero debe de estar el término independiente en el miembro derecho. Por lo cual, precisamente aplicamos para poder lograr el objetivo el concepto que es operación inversa. Al realizar la operación inversa, pues simplemente escribimos la k cuadrada menos 10k y el 2800 como operación inversa, lo cual se deja en positivo. Y sabemos que para lograr el objetivo, que es completar el trinomio cuadrado perfecto, se debe de utilizar el coeficiente del término lineal. Ese se divide entre 2, se eleva al cuadrado. Sabemos que el resultado de 10 entre 2 es 5.
al cuadrado es 25, y entonces con ese 25 yo ya estoy logrando completar el trinomio cuadrado perfecto, que es lo que yo voy a necesitar para posteriormente factorizar. Una vez que completé, ya se logró el objetivo, entonces necesito aplicar otro concepto que se denomina propiedad de la igualdad, porque la operación que realizo en el miembro izquierdo es la misma operación que debo de realizar en el miembro derecho. Por eso es importante ver la diferencia entre lo que es un objetivo para poder llegar al siguiente paso, que va a ser calcular el valor de la incógnita, y los conceptos, que es la propiedad de la igualdad. Aplicamos el siguiente concepto, que es factorizar al trinomio cuadrado perfecto, del cual sabemos que vamos a comenzar escribiendo un binomio al cuadrado, en el cual vamos a calcular la raíz cuadrada del primer término del término cuadrático. Calculo la raíz cuadrada del término cuadrático, aquí escribimos el resultado, que es una k. Hacemos lo mismo con el coeficiente, con el término independiente, que es la raíz de 25, escribo aquí el resultado, que es 5, y consideramos el signo de el término lineal, y ese signo lo escribo como operación del binomio. En el miembro derecho simplemente realizo la ley de la suma, porque los dos números tienen el mismo signo. Aplicamos el concepto, que es ley de la suma, y aquí me queda un 2825. Para poder calcular el valor de la incógnita debemos de realizar operaciones inversas. Aquí hay un cuadrado, la operación inversa se aplica en el miembro derecho, que es una raíz, por lo cual escribimos la raíz cuadrada de 2825, de la cual sabemos que hay dos resultados, todas las raíces cuadradas tienen dos resultados. Precisamente lo veíamos aquí para explicar el concepto de las raíces de valor absoluto, porque era necesario elevar al cuadrado. Y también sabemos que la operación inversa, la resta, es una suma. Primero se escribe el número entero y luego el número irracional, porque primero conocimos los enteros y luego los irracionales. Esa es la razón por la que primero escribimos uno y luego el otro. Y sabemos que ese es el valor de la incógnita. Una vez que ya calculamos el valor de la incógnita, necesitamos ver qué conceptos son los que voy a aplicar para poder llegar al resultado, o sea, conocer el valor de la incógnita. Por lo cual, me doy cuenta que para realizar la raíz cuadrada necesitamos calcular factores primos. Si calculo factores primos, sabemos que este tiene quinta. Aquí me toca 3, 32 entre 5, 6, sobran 2. Y aquí me toca un 5. Otra vez tiene quinta porque termina en 5. Aquí es 1, aquí es 1, sobra 1 y son 13. Y 113, hasta donde sabemos, es un número irracional. Por lo tanto, este número se puede expresar como la multiplicación de 25 por 113, y entonces me permite aplicar el concepto que se denomina racionalizar el radicando. Acuérdense que racionalizar el radicando es factorizar al radicando para que uno de ellas tenga raíz cuadrada exacta. El producto de 5 por 5, que es 25, tiene raíz cuadrada exacta, y 113 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, escribimos que la constante va a ser un 5 más menos 5, acuérdense que esa es la raíz cuadrada de 25, multiplicado por la raíz cuadrada de 113. Ese número es cuadrada exacta y por lo tanto lo dejamos así. De ahí, entonces sabemos que el valor de esta constante pueden ser dos valores. Aquí sí podemos escribir que el primer valor de la constante, porque es un número, no me está representando ni una abscisa ni una ordenada, el primer valor de la constante es 5 más un 5 por la raíz cuadrada de 113, y el segundo valor de la constante va a ser un 5 menos 5 por la raíz cuadrada de 113. Aquí surge la duda de poder o no poder hacer esta suma. La situación es que este es un número entero y este es un número formado por un número entero y un número irracional. Recuerden que este es un único término, por lo cual estos dos que están aquí no son términos semejantes. Podríamos agregarlo aquí para que quede asentado. Por jerarquía de operaciones y por el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que este es un producto de un número entero por un número irracional, este es un número entero, y por lo tanto no puedo aplicar la ley de la suma entre dos términos que son diferentes.
debido a que este es un número entero y este es un término formado por un producto de un número entero y un número irracional. Por eso no se puede realizar la suma. Y de ahí tengo un resultado que son 2. Recuerden que los otros resultados también aquí ocurrió que tenemos dos resultados, que eran números imaginarios del ejemplo. Y por acá pues, sí tenemos un único resultado que era en este caso una constante, pero en este caso fue una abscisa, por eso el resultado lo tuvimos que representar de una manera diferente. Tenemos que expresar los resultados de acuerdo a lo que me están preguntando en el ejercicio.